¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. El taxista. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Créditos a quien corresponda. Mi labor de conductor comenzó desde muy pequeño, desde que mi padre me llevaba junto a él en las noches, a veces por mi propio deseo al sentirme acompañado de mi padre, y mi madre, aunque en desacuerdo, me dejaba ir por petición de mi padre, logrando inculcarme un gusto por los caminos e intentando conducir desde que tuve la oportunidad de alcanzar el volante y la palanca. Esto continuó por unos años más, hasta que al igual que mi padre, empecé a laborar como él, con su mismo taxi, recorriendo las calles por las noches. Después, lo seguí haciendo una vez que terminé mis estudios, y así me daba un tiempo para ahorrar un poco de dinero y ayudar en mi casa para que mi padre descansara en las noches. Pero más que un trabajo temporal, esto se extendió unos años más, pues turnándonos mi padre y yo, lográbamos extender así la jornada laboral, que si bien el peor turno era el mío, no me importaba, ya que era para la misma ayuda de mi familia. Así llegó otra noche, en la que mi padre, entregándome las llaves y dándome una bendición, dejó en mis manos la jornada nocturna. Así empecé a trabajar, conduciendo hacia la base de taxis que se ubicaba frente a una estación de autobuses. Eso también nos ayudaba para que recogiéramos a las personas a altas horas de la noche, ya que no tenían más opción para viajar a sus casas. Me estacioné y por hábito fui a la garita donde guardábamos algunas cosas bajo llave, y en la cafetera me dispuse a prepararme un café, mientras que uno de mis compañeros, de nombre Marcelo, empezó a hablarme como siempre, preguntándome por mi familia. Estábamos en eso hasta que en la parada de buses llegó el bus express de medianoche, poniéndome así a trabajar con una señora y sus hijos, que venían cansados y me pidieron llevarlos a una localidad algo apartada, pero a esa hora no tomaría mucho, pues las calles vacías facilitaban el viaje. Al igual que mi padre, solo empecé a conversar con la señora, ella haciéndome las preguntas de siempre sobre mi trabajo, que yo con gusto respondí. Me preguntaba si tenía miedo o si era peligroso, y si nunca me había pasado algo raro. No tuve problemas en responder cada una de sus preguntas mientras nos acercábamos a su lugar de destino, siendo este un barrio con apenas algunos postes a un lado de la autopista, que la oscuridad lo cubría por completo, aún con esas luminarias cerca. Nos demoramos casi 25 minutos desde que salimos de la ciudad. Al llegar y sin demora me pagó la cuota, agradeciéndome y me dijo, vaya con Dios, para que lo cuide en el camino. Ella junto a sus hijos fue desapareciendo en la calle oscura antes de entrar a su casa. Me quedé mirándola hasta que entrara, y una vez que estaba seguro de que llegó a su casa con sus hijos, encendí el motor y regresé al trabajo en dirección a la ciudad, pensando en lo linda que fue la señora mayor en el trayecto, siempre cuidando a sus hijos, y me mantuve pensando unos momentos en sus últimas palabras, hasta que en medio de la carretera vi que una señorita de cabello largo, con vestido de flores y zapatos blancos de tacón, me estaba haciendo la parada. Desde luego que paré por tener una cliente más en la noche. Ella ingresando y de manera educada me saludó, e incluso empezando a hablar un poco, preguntando mi horario y dónde trabajaba. De nuevo respondí a las preguntas, pero a medida que nos acercábamos a la ciudad, la chica empezó a hablar mucho menos, y cuando nos daba la iluminación de la autopista, notaba que la chica se ponía a temblar y a mover los labios con una cara triste y ojos decaídos, como si estuviera a punto de llorar. Sintiéndome mal por ella y de manera empática, le pregunté si se encontraba bien o si podía hacer algo por ella. Ella siguió sollozando en silencio y no le insistí más, hasta que antes de la entrada a la ciudad, en plena autopista, me pidió con voz calmada que ella se quedaba ahí. Yo no le podía creer del todo, pues cerca de la zona donde me solicitó dejarla, era un lugar vacío para salir y seguir caminando.
Le pregunté que si estaba segura y me respondió más fuerte que era ahí. Me detuve parando enseguida, mirando que la chica ya había abierto la puerta y tenía un pie fuera para bajarse apenas frenar. Cuando miré que se estaba poniendo de pie y cerraba la puerta, la chica se puso en dirección al espejo. Cuando apenas volteé a ver el camino y regresar de nuevo la mirada, esta ya no se encontraba ahí. Yo, más que asustado, no entendía qué había pasado. Bajándome y con la linterna del celular mirando si no se había escondido tras del auto o debajo para no pagarme el viaje que le hice. Pero por más que busqué y rodeé el camino junto a mi auto, no había rastros de la chica. Simplemente se había desvanecido ante mis ojos. Yo no pude aceptar lo que había pasado, aunque todo esto hubiera sido frente a mí. Muy alterado, solo me subí de nuevo al taxi para irme al puesto de trabajo e intentar olvidarme, al menos por esa noche, de lo que había pasado. Pero aún con más personas que recogían la terminal de autobuses y las pláticas que me hacían, no podía encontrar una respuesta a lo que pasó. O al menos una respuesta normal para mí, que lograra calmarme. Todo esto me llevó a hablar con mi papá de nuevo, junto a mi madre, que, aunque ella se mostraba desconfiada, mi padre entendió la situación, explicándome solo que era una de las muchas almas que están atrapadas en el camino, y que si ésta no me hizo nada, fue porque solo era un alma que buscaba regresar a su casa o intentar ver de nuevo a sus seres queridos, ya que estas personas no encuentran la paz por lo súbito que fue su fallecimiento en el camino. Esa fue suficiente explicación para todos en nuestra casa, y por orden de mi madre, por un tiempo no iba a trabajar en ese horario, solo para que lograra poner en orden mi cabeza y calmarme, teniendo así que trabajar en el día por algunas semanas, pero incómodo por la situación, ya que me había acostumbrado al horario nocturno. Después de eso volvimos a la rutina que teníamos. Todo regresó a como era antes, aunque por miedo evitaba pasar por esos caminos de nuevo, tomando atajos u otras calles. Hasta que una noche caí en la misma situación con la señora que vi unos meses atrás con sus hijos, esta vez llegando ella sola a mi taxi. Volví a pasar por el camino en lo que ella me preguntaba que cómo había estado en este tiempo, y para evitar pensar en el suceso anterior, me concentré en lo que ella me decía, hasta llegar nuevamente y dejarla en su casa, deseándome buenas noches y despidiéndose. Me mantuve varios minutos junto al camino sin saber qué hacer. Sentía pánico de poner en marcha mi taxi, y no sabía qué hacer. La situación era muy desesperante, tanto que mis manos estaban sudando sobre el volante. Pero, con todo y eso, decidí ponerme en marcha, pues la señora era la primera cliente de mi jornada, así que tenía que volver para completar mi trabajo. Empecé a manejar despacio mientras miraba el camino a oscuras, intentando concentrarme, pero, estando a unos minutos de volver a pasar por esa curva, empecé a subir la velocidad y encendí todas las luces de mi taxi en lo que me acercaba. Mientras miraba a los alrededores de la curva, vi que no había nadie. Pasando justo en el punto donde recogí a la chica la vez anterior, me calmé un poco al ver solo la oscuridad del camino, dejando de acelerar y siguiendo tranquilo, todo hasta que cometí el error de voltear a ver mi espejo retrovisor y el espejo lateral. Ahí, mientras me alejaba, vi a esa chica de vestido de flores y zapatos blancos. Estaba de espaldas, en el mismo lugar que la vi la otra noche, de nuevo levantando la mano, intentando hacer que pararan otros autos que en ese momento pasaban por el lugar. Sentí una enorme tristeza por esa pobre alma del camino. Desde hace varios años aún me dedico a ser taxista, pero ahora, antes de subir a mi taxi, doy un rezo en su memoria, y cuando se organiza una ceremonia para rezar en mi casa, siempre está incluido el nombre de la chica que conocí aquella noche. Después de un tiempo, al pasar de día por ese camino, pude ver con dificultad que entre hierbas y matorrales se escondía una cruz que el tiempo y el musgo habían opacado, cambiando el color blanco que alguna vez había tenido antes. Pero fue suficiente para poder divisar el nombre de una mujer, justo en el mismo lugar en el que aquella noche la señorita me había dicho con tristeza que solo podía llegar hasta ahí. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com.
También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.